fiebre es uno de los problemas de salud que más preocupa durante la infancia. Las consultas de pediatría atienden cada día dudas que tienen que ver con la fiebre, sobre todo en los primeros años de vida. La fiebre es una elevación de la temperatura en el cuerpo humano a partir de unos rangos o por encima de unos rangos que se consideran o se han considerado como normales. La temperatura corporal, su medida, la que nos interesaría sería la temperatura dentro del organismo, no la temperatura exterior, ¿no? La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, no solo avisa de que algo va mal, sino que activa el sistema inmunitario para que luche contra la infección que ha provocado la fiebre. Durante la infancia, en la mayor parte de los casos, la causa de fiebre es precisamente una infección, aunque también puede producir fiebre, una emoción fuerte, una temperatura ambiente alta y húmeda, un arropamiento excesivo, un golpe de calor o una intoxicación. Bueno, hay unos signos externos, ¿no?, que nos puede llamar la atención, como puede ser por rubor en las mejillas, al tocarlo, al besarlo, que notemos que está caliente. Podemos también notar que su actividad ha cambiado, ¿no?, su actitud ha cambiado, puede estar más adormilado o puede estar más llorón, pero fundamentalmente es el termómetro, el que nos va a marcar la temperatura. Esos son unos signos que nos salta la alarma, pero fundamentalmente es el termómetro el que nos lo va a marcar la temperatura. Para tomar la temperatura, es posible hacerlo en el recto y en la axila, y debe tener en cuenta que la temperatura corporal es superior si se toma en el recto. Este es el sitio más fiable, sobre todo menores de 2 años. En recto tiene que ser 2 minutos, en axila 4 minutos. De todas formas, los termómetros digitales, que son los que se están utilizando ahora, porque de esos, los minutos te estoy hablando de mercurio, porque los digitales, que son los que realmente se deben de utilizar, te va a pitar el termómetro. Si la temperatura no es muy elevada y el niño o niña no está muy incómodo, pueden aplicarse ciertas medidas para refrescarlo. Pues se debería de empezar por despojarlo un poco del exceso de ropa que tenga, quitarle la ropilla, dejarlo un poco ligerillo, no dejarlo en cuerecillos, porque tampoco una cosa muy brusca no. Se debería de darle baños tibios, digo tibios porque el agua fría podría ser casi contraproducente, ¿no? Entonces algo que sea siempre inferior a la temperatura corporal y que oscile sobre unos 10 minutos. Nunca hay que utilizar agua fría, porque podría empeorar su estado. Las friegas de alcohol o colonia no deben utilizarse porque producen un descenso rápido de la temperatura, pero solo en la piel. Enseguida vuelve a subir la fiebre y aumenta la incomodidad. Los medicamentos que habitualmente se toman para bajar la fiebre se llaman antitérmicos y son fármacos que son sintomáticos, es decir, que no sirven para tratar la causa de la fiebre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño o una niña que tiene una infección de orina o un cuadro viral por una gripe o una infección de garganta, por darle antitérmicos no le vamos a curar esa enfermedad. Lo que vamos a hacer es bajar la fiebre y aliviar o mejorar las posibles consecuencias que ésta pudiera tener en el niño, ¿no? Los principales antitérmicos que se utilizan son el paracetamol. El paracetamol es un fármaco muy seguro. El de elección, el que nosotros decimos que es de elección, es decir, el que primero debería utilizar un papá o una mamá para tratar la fiebre en su hijo, y se puede utilizar cada 4 o 6 horas y unas 5 veces como máximo al día. La dosis depende del peso y de la del niño y nos la debe decir nuestro pediatra o nuestro médico de cabecera. Luego además está el ibuprofeno. Este fármaco no se debe utilizar en menores de 6 meses y se puede utilizar cada 6 o 8 horas, es decir, como máximo 4 veces al día. Y es importante recordar que no debemos de alternar antitérmicos de forma rutinaria o de forma sistemática en los niños, es decir, dar paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno. Solo se debe de hacer en casos muy contados y siempre bajo la prescripción de nuestro médico de cabecera o de nuestro pediatra. Además, no debe utilizar antitérmicos si sospecha una fiebre por calor, ya sea por insolación o por golpe de calor. En estos casos, debe alejar al niño o niña de la fuente de calor, darle abundante líquido, quitarle la ropa y acudir al centro sanitario más próximo. Normalmente, tras la administración de medicamentos, baja la temperatura. Esa bajada es de medio a 1 grado. No espere que baje tanto la fiebre como para que se normalice su temperatura corporal, ya que el cuerpo intenta mantener elevada la temperatura como lucha contra la enfermedad. Los antibióticos no son medicamentos para bajar la fiebre. La fiebre, además, en su mayoría de las veces es producida por infecciones virales
y para las infecciones virales no sirven los antibióticos. En los bebés, la fiebre prolongada puede provocar deshidratación, por eso debe darle de beber para evitar complicaciones. Algo que preocupa mucho a los padres son las convulsiones febriles, aunque ocurren muy pocas veces. Son crisis convulsivas que aparecen asociadas a un proceso febril en un niño o en una niña, y que lo importante es destacar que no dejan ningún tipo de secuela, es decir, el niño después de la convulsión se recupera totalmente y no le queda ninguna lesión. Aparecen con poca frecuencia, alrededor del 4 o 5% en los niños, y sí hay que destacar que si un niño o una niña tiene fiebre y presenta un episodio convulsivo, pues deben de acudir a un centro sanitario para que lo valore su médico de cabecera o su pediatra, para que descarte que pueda tener alguna infección importante. En caso de fiebre, debe acudir a su centro de salud si aparecen manchas en la piel, si el bebé tiene menos de 3 meses, si tiene fiebre más de 24-48 horas en niños de menos de 2 años, si tiene fiebre más de 48-72 horas en niños mayores de 2 años, si tiene un llanto intenso y difícil de calmar, si rechaza totalmente la toma de alimentos y líquidos, si deja de orinar o la orina es muy escasa, si presenta decaimiento a pesar de bajar la fiebre. Además, debe acudir a urgencias si el niño o niña tiene una temperatura de más de 40 grados, si tiene fiebre alta y alguna enfermedad crónica grave, si nota rigidez en la nuca o dificultad para mover el cuello, si presenta convulsiones, si tiene manchitas de aparición reciente de color rojo oscuro o morado que no desaparecen al estirar la piel de alrededor, si tiene dificultad para que se mantenga despierto, si presenta dificultad al respirar. La fiebre, por sí misma, no es un signo de gravedad. Hay enfermedades con evolución benigna que puede tener una fiebre elevada. La fiebre suele durar entre 3 días y 1 semana, y es muy importante tomar abundante líquido porque con la fiebre suele haber pérdidas de agua por la piel.